Hi everybody, welcome again to this English class. Today we have an interesting topic like how to use an English dictionary and informal letters. It topic belongs to Unit 3, Lesson 3. Let's go start with our first slide. The dictionary, we are going to make a definition of the dictionary and how to use it. The dictionary is a helpful tool. El diccionario, vamos a hablar hoy de cómo usarlo, cuáles son sus definiciones y cómo escribir palabras en inglés. ¿Qué vamos a hacer con un diccionario? You will find several descriptions of the words, phonetic symbols. Don't try to look up every new word. You will spend the whole day with the dictionary in your hand. Check the spelling of a word and what to use the dictionary for. Vamos a tomar en consideración estas recomendaciones que se dan. El diccionario es para encontrar muchas palabras y definiciones. Si usamos un diccionario de inglés puro, vamos a encontrar muchísimas más palabras que vincularlo con inglés-español. En este nivel A2 sugerimos que uses inglés-español, pero ya para el nivel B1 vamos a tratar de usar un diccionario de solo inglés. ¿Qué vamos a encontrar en los diccionarios de inglés y de inglés-español y solo de inglés? Vamos a encontrar phonetic symbols, símbolos fonéticos que ya más adelante más o menos les voy a explicar uno que otro. Luego, en cada medida de cada lección, pues vamos a aprender una nueva pronunciación y qué hace cada símbolo dentro del diccionario. Don't try to look up every new word. Si estás buscando un artículo o estás leyendo algo en inglés, trata de no buscar todas las palabras, sino darle un sentido completo a lo que estás en el momento leyendo, tratar de ir adivinando y solo cuando sea necesario usar el diccionario, porque si no vas a pasar todo un día completo con el diccionario en la mano y no vas a poder avanzar. Check the spelling of a word. El diccionario también es para corregir errores de escritura, spelling, la parte de lo que es el palabra o letra por palabra, letra por letra. ¿Y para qué es un diccionario? What to use the dictionary for? ¿En qué caso vamos a utilizar los diccionarios? Vamos a observar aquí, en la parte que tenemos, observa, es una hoja de un diccionario común y corriente y vamos a ver cuáles son más o menos las partes. Part of the dictionary. The first part is entry word, pronunciation, and guide words and definition. ¿Qué encontramos? Por ejemplo, la primera palabra dice polish. Al final ahí vamos a encontrar en rojo, ustedes van a observar que dice es la pronunciación. Hay unos símbolos fonéticos allí para que nosotros sepamos cómo es que se pronuncia cada letra. Y vamos a encontrar la definición y una guide word. Todo diccionario en la parte de arriba tiene palabras claves que son por las que comienzan. El diccionario sabemos que va alfabéticamente vinculado y va desarrollado alfabéticamente. Y observemos que en las definiciones están 1, 2, 3 como sustantivos, si la palabra es un adjetivo, si la palabra, cuál es el orden gramatical de esa palabra. Vamos a encontrar que la palabra polish dice que es un verbo, it's a transitive verb, y que dice to make or become smooth and glossy by rubbing, dicen to improve or perfect, to make cultivated, refined or elegant. Vamos a encontrar que los diccionarios nos dan varias explicaciones, porque una palabra, dependiendo del contexto, es en la cual yo voy a hacer una traducción. Entonces, el diccionario es una ayuda alfabéticamente para nosotros poder disipar dudas sobre el significado de una letra o si tenemos dudas de cómo se escribe. Entonces, ¿qué son más o menos las principales partes de un diccionario? Entry word, que es la palabra como tal, la palabra de entrada, pronunciation, guide words and definition. It's more or less the meaning of the word and also the place that you have to look for, ¿ok? Las palabras que tienen que buscar. En las phonetic symbols son los símbolos fonéticos. Y entonces tenemos la palabra read, I, son palabras cortas, una I corta. Este es un poquito, la I con como dos punticos, poquito más larga, read. La corta, cuando aparece la I pura, es un sonido corto, sit. Diferente de read, que es una I más larga. Book es un sonido que es como una
Es como una U y es la doble O, como en libro. Two son algunos. Hay una palabra una letra que es muy sonada, que es la, y en algunos videos de personas en native speakers, de personas nativas del lenguaje, hablan sobre dicen de schwa es como una E invertida, y suena a, America, America, es como un 3 con dos punticos significa los dos punticos me van a hacer que la pronunciación sea un poco más larga. Word. Cuando es sencilla, la es pura, es concisa, es exacta. Word. Casual, casual. Y símbolos fonéticos que poco a poco, pues estos son más o menos la explicación de algunos símbolos fonéticos. Hay muchísimos, pero esta es la morfología, es como se presentan en un diccionario de inglés y que son útiles conocerlos, investigarlos y saber aplicarlos en diferentes frases o palabras en inglés. Right now we are going to talk about informal letters. Vamos a hablar sobre cartas informales. Las cartas informales no se las enviamos a un jefe ni las enviamos a compañías. Las cartas informales por lo general van escritas a amigos, personas que son bien cercanas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Try to write it in a natural way. Because this letter will be sent to a friend or someone close to you. You should begin as follow. Dear Joseph, just the first name. We avoid honorific words like Mr., Mrs., Doctor, Professor, Sir. And the greeting is going to be relaxed. When you are going to write a letter, you have to be relaxed because it's going to be sending to a friend. Cuando vayamos a escribir, evitemos esos títulos de Mr., Señor, Señora. Esos son para cartas un poco más formales, ¿no? Cuando escribimos una carta a un amigo, pues vamos a ser más concisos, dear o hi, un saludo más cercano. We can use contraction. They're suitable in informal letters, like I'm, I don't. Son reducciones. Cuando hablamos de cartas y las cartas formales, por lo general no debemos colocar palabras con reducciones, es una sugerencia, sino abreviaciones. Pero cuando es algo más formal, I'm, I o I don't, son reducciones más concisas. Slang and idioms are allowed, even recommended, one or two. Slang son como frases que se utilizan propias del idioma del inglés, como WhatsApp, I'm gonna, I want to, reducciones, son palabras más tranquilas, más sencillas. Be friendly, no stiff, no ser tan rudos, no ser tan concretos, tan cuadrados al momento de escribir, sino ser, es más o menos como las indicaciones que dimos en el video pasado sobre lo que eran las postcards. Present the context to your friend. Be creative to express your idea. Trata de presentar lo que estás viviendo, lo que quieres acontecer, lo que quieres contar, ser un poco más conciso y expresar bien de una forma correcta tus ideas. Informal letters vocabulary, slangs to use with a friend. Slangs son como modismos que usan propiamente el norteamericano. Son palabras muy coloquiales, muy innatas del norteamericano. Entonces hay unas que dicen, this place is awesome, we should hang out, we should hang out sometime, everyone has a blast, week, thank you, I'm really excited, lots of love, best wishes, kind regards, kindly. Son pequeños slang, son palabras que se utilizan para una despedida, hacer la carta menos rígida. Aquí vamos a observar ejemplos de una carta informal. Hay dos ejemplos que tenemos aquí presentándole. La primera dice, vamos a leerla poco, observen que dice 129 Neighborhood Apartments, Pirampura, Delhi, March 1st, 2019. Dear Rudra, it's been a while since I've heard from you. Where have you been? I hope this letter finds you in the best of health. As summers are approaching, I was thinking if we could spend the summer break together at my place in Mumbai.
I will introduce you to all my friends and close relatives. I'll give you a city tour as well. We will spend some quality time in the afternoon near the seashore. To add cherry on the cake, the weather here is very pleasant during those days due to the sea winds. I'm excited even at the thought of you and I spending the summer together after so long. I have to tell you a lot of things and I expect the same from you. Give me regards to auntie and uncle. Hope to see you soon. Yours lovely, Sashi Sasha. Una carta donde dice que ha estado esperando, que no ve el momento en que llegue, que le va a dar un sitio, los va a llevar a los mejores sitios para que estén juntos. Es algo muy sencillo, diferente a la postal. La postal fue corta, más de 2 párrafos, pero ya cuando voy a escribir una carta informal, puede ser un email, ya un poquito pues me siento más inspirado, con más confianza, escribo el vocabulario y dejamos que fluya. Los tiempos verbales que vamos a utilizar, puedes utilizar presente continuo si estás haciendo una actividad y esa actividad se prolonga, presente perfecto, presente simple cuando vas a hablar de rutinas, cuando me despierto, cuando las cosas que hago. El otro modelo dice lo siguiente: Hey Frank, it's been a long time since I talked with you. Has pasado bastante tiempo desde la última vez que conversamos. I hope this letter allows us to be in touch more often. Espero que esta carta nos permita estar más en contacto. I heard you will visit our city next month and I was thinking if we could hang out when you arrive here. I just wanted to let you know some things about Bogota. First of all, there are lots of places to stay, good hotels with an excellent room service. I'll be happy to ask around and make phone calls for you. Make sure to pack some cold weather clothing and don't forget to bring your umbrella. I hope to see you soon. Call me when you get on the city. Es una carta que le dirigen a alguien que va a visitar Bogotá y le dice que deben tener cuidado con la ropa que trae, que debe ser abrigada y sobre todo no olvides tu sombrilla por el cambiante del clima. Entonces, y dice, I hope to see you soon. Nos veremos pronto. Ya estamos esperando, él espera la llegada de su amigo. Observen que son cartas informales, son cartas muy sencillas que podemos hacer y descarga esta presentación. Trata de hacer un modelo y colócate al día con todas las imágenes y todo lo que está dentro de la plataforma. That's all about this interesting lesson. I hope to see you in the next presentation. Goodbye.